Entonces me metí a ver aquí porque hemos hablado mucho de algunos extractos del discurso del presidente Gustavo Petro, como lo que causó la indignación de la iglesia de Jesús y María Magdalena y demás. Pero estaba viendo yo aquí, Camila, ¿usted sabe cuánto habló el presidente? ¿Cuánto? 2 horas 57 minutos. ¿Qué? Tanto así que cuando usted se mete a la página de la presidencia en YouTube, está parte 1 y parte 2. La parte 1 dura 58 minutos y la parte 2, 1 hora y 55 minutos. No le puedo creer. Entonces el presidente dijo una cantidad de cosas que ni nos enteramos porque oírlo 3 horas. No, 3 horas. Parece. Yo no sabía, honestamente, que había hablado 3 horas. Oiga, y entonces pongamos el video a nuestros compañeros del canal de YouTube para mostrarle a los oyentes. En el video donde se ve la transmisión del presidente Gustavo Petro dando el discurso, ahí se ve a la ministra en una esquinita parada, porque seguramente ella hizo la presentación en el atril, dijo, bueno, va a hablar el presidente Gustavo Petro, ya hizo la presentación de lo del San Juan de Dios. O sea que la ministra con la que acabamos de hablar tuvo que estar 3 horas parada. No, es que 3 horas parada es una vaina muy jodida, Ya Lucas. reviso en la transmisión, pero efectivamente, ella arrancó hablando, Camila, póngale que estoy viendo aquí a abuelo de pájaro, pero que habló 3 minutos, después sigue el alcalde Galán, que habló otros 3, 5 minutos, después sigue el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que también habló unos 5, 10 minutos, igual que el alcalde Galán, y luego arranca el presidente Gustavo Petro, Camila, que habló en serio 2 horas y 57 minutos. Ya estoy viendo aquí en la transmisión, porque efectivamente... No, o sea, en algún punto se tuvo que haber sentado la ministra, pero yo no era consciente que había hablado 3 horas. Sí, pero es que 3 horas uno de pie. Alguna vez yo hablé con una amiga que trabajaba en un almacén y me dijo, mire, uno no se da cuenta de lo que significa ser vendedor en un almacén y es estar parado 8 horas. Claro. O sea, eso es muy duro. Imagínese esta señora 3 horas parada, Óscar, oyendo el discurso del presidente Gustavo Petro, que si duró 3 horas, hay seguramente muchas cosas que mencionó que no hemos analizado. Camila, solo hay que verle la cara al alcalde Galán. Es que hay inclusive por ahí un video que el alcalde Galán, escuchando a Petro, al presidente Petro, 3 horas, la cara le cambiaba constantemente porque además hizo alusión personal al doctor Galán sobre su hermano y sobre su papá. Digo, en 3 horas uno habla de todo. Pero el presidente, a propósito de por qué desaprovechó la oportunidad de saltar lo que ha hecho en el San Juan de Dios, es que está en campaña. Entonces el presidente está en campaña electoral y no desaprovecha ningún espacio para hacer campaña electoral y toca esos temas que él cree que le van a ayudar en el tema electoral ahora en marzo y en mayo. Entonces yo sí creo que coincido con usted plenamente, Camila, desaprovechó una muy buena oportunidad para hacer una exaltación de una obra que ha sido su compromiso de vida desde que inició la vida pública, de tal manera que, bueno, pobre la ministra y pobre los que tuvieron que aguantarse 3 horas al presidente diciendo cualquier cantidad de cosas. Pero ya que usted habla de Galán, de Carlos Fernando, el alcalde, es que también dentro del discurso David le dijo al alcalde que su hermano debería sentir vergüenza de lo que respondió en el debate de nuestros colegas de RCN de la gran consulta. Sí, Camila, pues en medio de todo esto, de todo este gran de discurso, las 3 horas, pues le mandó un mensaje a su hermano, al señor Juan Manuel Galán. En el más reciente debate, el candidato dijo que no consideraba esto un genocidio. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro al alcalde Carlos Fernando Galán. A ver. Dale a su hermano, un Galán no puede estar de acuerdo con un genocidio y no reconocerlo. Eso no puede ser, porque al morir asesinado Galán padre aquí cerca, no estaba el Hospital San Juan de Dios. Lo llevaron a Suacha y se perdió el tiempo. La cara del alcalde Carlos Fernando Galán, que además ha dicho, David, que su hermano no debería estar haciendo política ahorita, que no debería ser precandidato presidencial precisamente porque él es alcalde de Bogotá. Eso lo dijo el alcalde en una entrevista a la revista Cambio. Y entonces ahora el presidente le dice, dígale a su hermano que no apoye el genocidio en Gaza, porque cuando les preguntaron en el debate si consideraban que lo que había pasado en la Franja de Gaza era un genocidio o no, los únicos que respondieron que sí fueron Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. De resto, todos dijeron que no. Y desde ahí esa imagen está circulando en redes sociales. Cuando todos dicen que no, levantan el tablero y pues ahí estaba el candidato, el alcalde Carlos Fernando Galán. Pues ahí le hacen alusión a la respuesta que dijo su hermano Juan Manuel Galán. Pero mire que también me están diciendo para el tema de la longitud y de lo que se extendió el presidente Gustavo Petro en el discurso, que ese día hubo otro evento al que asistió el presidente Gustavo Petro en el que habló una hora y media. Claro que sí, de ahí salió Camila, después de hablar 3 horas en el San Juan de Dios, salió a la Casa de Nariño, donde nuevamente volvió a decir, pues reiteró varias de las cosas que ya había dicho más temprano, como por ejemplo lo de que Nicolás Maduro
está secuestrado en Estados Unidos. Ahí lo volvió a decir. Bueno, pero ese día habló un montón, Ana Cristina. Gran capacidad oratoria del presidente. Sí, es un gran orador, pero pues Camila, es que 3 horas, un discurso de 3 horas no lo aguanta nadie. Y yo creo, ¿sabe qué? Yo creo que más que Gustavo Petro le gusta que lo oigan, a él le gusta es oírse a sí mismo, porque la franja de atención de una persona, y puede ser una persona que aguante y que tenga muy buena atención, pero una franja de atención de 3 horas no la tiene nadie. Después usted nos dice Lucas, que hubo otro discurso de 1 hora, es decir, le encanta eso oírse a sí mismo, pero yo le quiero comentar, Camila, algo sobre esto que le dijo a Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, sobre su hermano Igaza. Yo creo que muchos estamos de acuerdo en que en Gaza se está cometiendo un genocidio, pero ese espacio, el hecho de quitarle la luz a lo que estaba pasando en ese espacio, hay que distinguir qué es lo público y lo privado. O sea, en ese momento él podía decírselo al alcalde, se lo podía decir al final: oiga, su hermano está equivocado, conversemos esto con su hermano. Pero en ese momento la luz, es muy desafortunado que nosotros estemos hablando de ese discurso y no de lo que está pasando tan importante en el Hospital San Juan de Dios, porque es precisamente por las palabras infortunadas del presidente, que lo que hicieron fue hablar de 1000 cosas y no de lo que verdaderamente debió hablar, que era de esa gran digamos una gran conversación, porque es que además son dos administraciones que han chocado y que estaban poniéndose de acuerdo en algo para una inversión tan importante para la ciudad. Y un ejemplo para el país, que estuvieran los dos ahí haciendo esa presentación del San Juan de Dios. O sea, era un evento de una oportunidad enorme para el mandatario. De un simbolismo. Claro, y de decir, mire, sí podemos sentarnos en medio de la diferencia, y se desaprovechó totalmente. Pero ya que usted menciona lo del alcalde, me está escribiendo un oyente al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y me dice: Camila, pero es que tampoco se les puede olvidar el disparate del presidente Gustavo Petro cuando le dice al alcalde Carlos Fernando Galán que su papá, que murió cerca y que no había San Juan de Dios y que se perdió tiempo llevándolo a Soacha. Entonces imagínese también revictimizando otra vez al alcalde, que hijo de Carlos Galán, diciendo, claro, si el San Juan de Dios hubiera existido, de pronto su papá estaría vivo y no con el tiempo llevándolo a Soacha. Imagínese la locura. Sí, no, es el desvío total del discurso, y esto pasa por no preparar el discurso. Porque un discurso preparado es acotado, un discurso preparado, cuando alguien tiene, y aquí le estoy hablando a las personas que le preparan los discursos al presidente Petro, porque yo creo que debe haber unas líneas básicas. Lo que pasa es que él toma, digamos, múltiples caminos, pero que esas personas le digan, porque ahí es una cosa de que lo atiendan, porque ya nadie le está poniendo atención. La verdad es que pasó de ser un gran orador a un hablador de carreta, porque ya no le están parando bolas. O sea, solamente estamos hablando de las tonterías que habla y no de las cosas importantes que debió haber dicho, y que si fuera un gran orador se hubiera concentrado en decirlas. Todo lo que es abundante pierde valor, y usted coge ese principio, Ana Cristina, para cualquier cosa de la vida. Las cosas que a usted le gustan, lo que es valioso en la vida, si es demasiado abundante, si todo el tiempo hay, pierde valor cuando las cosas son... O sea, usted le está diciendo al presidente y sus discursos, hágase desear, como decían las abuelas, pues, porque... No, literal, haga desear el discurso, porque si ya habla 3 horas, pues ya la gente no lo va a querer oír. Por más buen orador que alguien sea político, sea artista, lo que sea, si habla 4 horas todos los días, escribe 40 términos todos los días, pasa de ser algo especial a ser paisaje, piensa en cualquier cosa de la vida, las joyas, Camila, el dinero, la comida, cuando todo el tiempo está ahí, lo que es demasiado abundante pierde valor. Mire, pero es que tampoco Oscar, es tan buen... Perdóneme, lo interrumpo. En el caso del presidente dando esos discursos tan largos, acuérdese que Hugo Chávez daba esos discursos tan largos también. Pero Hugo Chávez quería imitar, y yo creo que todos los líderes de izquierda latinoamericanos han tenido como esa nostalgia de imitar a Fidel Castro, que era el que daba los discursos más largos, porque Fidel Castro allá en la Plaza de la Revolución, Oscar, hablaba 8 horas. Lo de Fidel Castro es impresionante, unos discursos maratónicos, pero lograba mantener la atención. Es que la diferencia entre el buen orador y pero un segundo, yo discrepo de que Petro sea un buen orador. Es que carece de método, carece de rigor, carece de disciplina. Entonces yo no sé cómo puede ser buen orador. Hilando ideas por un lado y el otro. El tema de Fidel, Camila, el tema de Fidel es que Fidel Castro lograba entender la atención de las personas. Inclusive en el discurso famoso de la ONU en Naciones Unidas logró cautivar a la audiencia. Era un buen orador, pero Petro me da mucha pena, pero no es un buen orador. Es decir, al margen del fondo.
lograr esa conexión con el público, con la gente, despertar cierta fibra, emoción. Es disperso, es que usted no puede hablar en un solo discurso, Sebastián, perdóneme, usted no puede hablar en un solo discurso de Galán, de la sexualidad de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede meter en un solo discurso que no está todo mal. lo que si usted hace eso en un foro académico, su profesor o su maestro de tesis le va a decir lo que usted está diciendo y está muy bien, pero en política, que al final la política es mucho emociones, es de piel, es de conectar con alguien, oiga, yo lo represento, oiga, yo lo defiendo, en eso. Al margen de las ideas, Gustavo Petro es brillante. Y es, pero eso no lo hace buen orador. Eso no lo hace buen orador. Sí, al final, el buen orador no siempre se trata, que es triste, pero en tener la razón, sino es también en un tema de saber conectar. Y el político tiene que conectar, si no está muerto. Yo he escuchado discursos de Galán, de Luis Carlos Galán, discursos de grandes oradores que ha habido en Colombia, y uno dice, es Gaitán, era un gran orador, pero Gustavo Petro no es un gran orador, me da mucha pena, pero no tiene la disciplina del buen orador, carece del rigor del buen orador. Usted se imagina, usted comienza a desglosar un discurso del presidente Petro y usted va a encontrar la cantidad de inconsistencias, de mentiras que hay en ese discurso. Entonces, ¿cómo va a ser un buen orador una persona que carece de toda esa cantidad de requisitos que debe reunir un buen orador? Mire, no. Como decimos, habló 3 horas, casi 3 horas, pero quizá lo que más controversia generó de todo lo que dijo fue cómo se refiere y esa obsesión constante que tiene el presidente Gustavo Petro con su vida sexual, con las mujeres, con lo que van a recordar las mujeres de su desempeño sexual en los encuentros íntimos, porque no es la primera vez, él hace referencia a eso de forma casi que constante. Por eso vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre la política exterior feminista en Colombia, porque eso como que contradice un poco y es paradójico que el presidente tenga estos discursos mientras en la Cancillería y en el gobierno pues haya todo un plan de tener una diplomacia que tenga en cuenta la política exterior feminista.